Vamos a continuar ya con las tres últimas. Nuevamente el doctor Juan Paredes nos va a ayudar con el tema moléculas pequeñas en enfermedad inflamatoria intestinal. Si es que estas deben ser consideradas como un as bajo la manga en caso de falla a múltiples tratamientos o podría ser utilizado como tratamiento de primera línea. Ya te pongo la presentación, Juan. Bueno, lo voy a aburrir ahora con dos charlas seguidas, así que espero que no se cansen mucho conmigo. Ya en la mañana el doctor Ginard habló de moléculas pequeñas, se dedicó a la parte que es colitis ulcerativa. Entonces, cuando yo me entero que el doctor Ginard va a hacer la charla, le digo, ¿para qué si tienes al maestro ahí? ¿No? ¿Por qué me mandas a hacer a mí lo mismo? Entonces quedamos que solamente iba a hablar ahorita de upadacitinib en enfermedad de Crohn. Es difícil, uno, hablar de tratamientos que no conocemos mucho. Es difícil también escuchar y entender tratamientos que no tenemos disponibles, ¿no? Entonces va a ser un poco tedioso de repente la conversación de estos momentos, pero quiero que entiendan que hay nuevas alternativas terapéuticas y que a pesar de que puedan tener efectos secundarios, se pueden capear, ¿no? Y pueden convertirse de acuerdo a la selectividad de cada medicamento, más que en un reparo, pueden convertirse tal vez en una ayuda. Bueno, lo que hablábamos en la mañana, la difícil predicción que tiene la enfermedad y también la difícil predicción a saber si va a responder bien al tratamiento. Y también lo que tenemos que tener en cuenta para elegir una buena terapia. Entonces, ahí viene el enfoque terapéutico, lo que hablábamos ayer y el día de hoy acerca del treat to target, ¿no? Que empieza con buena estratificación y luego que nos pongamos objetivos y que lo vayamos cumpliendo y así vamos mejorando al paciente. Y también la importancia de la terapia temprana. Esto es lo que hemos hablado hace un momento. A mí nunca me gustó ni la bioquímica ni la inmunología en pregrado. Pero cuando me dijeron en mi hospital que tenía que dedicarme a inflamatoria, porque yo veía la parte endoscópica nada más de intestino, cuando me dijeron, como tú haces intestino endoscopía, encárate la parte clínica. Entonces se me vino el alma al cuerpo porque la verdad era repasar la ciencia básica. Entonces, he querido darles este esquema, como si fuéramos ni primaria, para que entiendan cómo funciona la biología en ese pedacito multiverso que tiene el intestino o el colon también, ¿no? ¿Por qué le digo multiverso? Porque de múltiples partes del intestino van a salir células inflamatorias. Entonces, ahí vemos la noxa, vemos la célula dendrítica, que es esta, la célula dendrítica, a captar la noxa, a identificar como ajena, como extraña, y ¿qué es lo que va a hacer? Va avisando al linfocito y le dice, mira, ¿sabes qué? Tengo un extraño, encárgate de él. El linfocito, que todavía es virgen, luego lo reconoce, le dice, tú no eres de acá, tú eres enemigo, entonces, dependiendo de qué cantidad de linfocitos en este lo puede hacer él solo, llama a todo su grupo de linfocitos. Entonces, recluta, se excitan los linfocitos y comienzan a diferenciarse. Pero no solamente queda ahí, porque comienzan a activar otras vías de inflamación, como a otras células proinflamatorias, como son los macrófagos. También los excitan a los macrófagos y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que desarrollar otras sustancias químicas para acabar con esta agresión. Y así se va perpetuando, ¿de acuerdo? Toda la cascada inflamatoria por diferentes vías, porque incluso no solamente se queda en el citoplasma, sino que también se va a los capilares del intestino. Es por eso que dependiendo de a qué nivel pueda estar la vía proinflamatoria, hay diferentes mecanismos de acción de los diferentes medicamentos.
Y es así como luego de toda esta reacción inflamatoria ocurre el daño intestinal. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la endoscopía? La inflamación. Y esto es lo que vimos hace un momento. Entonces, dentro de todos esos mecanismos de acción está la familia de los JAKs. Si ustedes se dan cuenta, hay JAKs en todas partes unidas a receptores. Entonces, quiere decir que si yo bloqueo los JAKs, posiblemente vaya a bloquear casi todas las vías proinflamatorias encargadas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es por eso que son tan eficaces a diferencia de otras moléculas. Pero no todos los JAKs son iguales. Hay 4 tipos de JAKs: JAK1, JAK2, JAK3 y el TYK2. No todos tienen una misma función. ¿De acuerdo? Lo que corresponde a enfermedad inflamatoria intestinal, JAK1, JAK2 y TYK2. Los dos, los 3. El otro, no. ¿Ok? Y esos son justamente los que van a mediar los efectos de las citocinas proinflamatorias. Es decir, son mediadores de que se dé una reacción entre el receptor y la citoquina que a su vez lleve a una proliferación de los linfocitos a nivel de las diferentes vías, como la TH1 o la TH17. Tenemos 2, tofacitinib y upadacitinib. Lo que les voy a hablar ahora es del upadacitinib. El upadacitinib, a diferencia del tofa, es netamente selectivo del JAK1. Y unos dirán, si es selectivo del JAK1, ¿debe funcionar mejor? Sí, funciona mejor. Y al mismo tiempo, le quita ciertas cualidades de riesgo que tienen los tofa-2, los tofacitinib. Todos los JAK inician rápidamente, desde el primer día o desde la primera semana. Yo pienso que los JAKs son como los corticoides que uno tiene y usa, pero mucho más caros. Es el corticoide caro. Yo hoy día empiezo y mañana lo llamo a mi paciente, porque eso es lo que he aprendido al usar JAKs, es que hoy día le doy y mañana le estoy llamando al paciente. ¿Cuántas hiciste? ¿Sangraste o no sangraste? Y así todos los días lo llamo por una semana, ¿no? Si ustedes vieran mi celular, está lleno de fotos de heces. Y a veces me lo mandan cuando estoy almorzando y mi novia está al costado y me dice, ¿qué te mandan eso? Sí me mandan, pero es mi trabajo, le digo, pues no. Entonces ella ya se acostumbró también a ver eso y ya ahora me dice, oye, está sangrando, ¿no? ¿Le ha dado tratamiento biológico? Sí, sí le he dado. No está funcionando, me dice, ¿no? Entonces, son importantes el mecanismo de acción, la diferenciación y ese ultraselectivismo para que tengamos una buena respuesta al tratamiento. Bueno, esto es más de lo que expliqué hace un momento. Este es el producto, ya se llama Rinvoq, no tiene todavía su genérico. Es una molécula sintética, como dijo el doctor Ginard temprano, pesan muy poco, ya están aprobados para CU y para enfermedad de Crohn. La dosis de inducción es 45 miligramos, ¿ya? De 8 a 12 semanas. ¿Por qué le pongo de 12 semanas? Porque eso va a depender del contexto del paciente y de la experiencia que podamos tener nosotros. Si es un paciente naif a biológicos, posiblemente no sea tan necesario darle 12 semanas de inducción. Pero si es un paciente que ya fracasó otros medicamentos y es un contexto de un paciente muy, muy complejo, de repente dale 12 semanas. ¿Ok? Ahora, en los estudios pivotales que han hecho para la aprobación del medicamento, se ha visto que han tenido que darle un alargamiento de la dosis del tiempo de inducción. Le han dado 8 semanas más, 12 semanas más. Y con eso se ha visto que puede haber una mejor respuesta. Y el mantenimiento es 15 a 30 miligramos. Yo prefiero 30. Yo a mis pacientes les doy 30 miligramos al día. ¿Por qué? Porque me va mejor, porque me quiero sentir más tranquilo y ya no me estén mandando más fotos, pues, ¿no? Entonces, del estudio pivotal para el que se aprobó el upadacitinib en Crohn, son los estudios UEXCEL, UEXIT. Para inducción,
Y para mantenimiento, el UXIT, que luego va a Endure. Entonces vamos a ver, como les dije, inducción 12 semanas. Los que respondieron bien entraron al mantenimiento con el Endure. Pero hubo pacientes que no respondieron a la inducción y a esos les prolongaron la fase de inducción 8 semanas más o 12 semanas más y recapturaron hasta un 30% de respuesta. Y esos los volvieron a enrolar en el Endure. ¿Qué dice la inducción? Dice a 12 semanas es mejor que placebo. Como les dije hace un momento, todo medicamento va a ser mejor que placebo, salvo que ese medicamento sea bien malo. Entonces a 12 semanas, miren, casi 40% de remisión clínica y de respuesta endoscópica. En el UXET y en el UXL. Aquí es mejor. ¿Por qué? Porque estos pacientes fueron pacientes con falla previa y estos pacientes naif. Y como les vuelvo a repetir eso, grábense, todo paciente naif va a responder mejor que un paciente no naif. Y en el mantenimiento, ¿cómo van las cifras? A 52 semanas. Aquí le ponen las dosis de 15 o de 30, pero vamos a hablar de la 30, que es la que se está usando. Miren, casi 50% comparado con placebo en cuanto a remisión clínica, remisión libre de corticoides, 46%, y respuesta endoscópica, 40%. Son porcentajes considerables. Y miren, netamente pacientes con falla previa a 52 semanas, vamos a ver que UPA mejoró resultados clínicos endoscópicos a pesar que tenía falla previa. Que, como vimos en la mañana con ustekinumab, por ejemplo, ustekinumab, ya se fueron de Janssen, ¿no? No tenía tan buenos resultados como UPA para los pacientes que habían fallado. Entonces, ese grupo de pacientes con falla previa tal vez puedan responder mejor a este IAC. ¿Rápida? Sí es rápida, lo que les decía, ¿no? Yo creo que más rápido es tofacitinib para colitis que upadacitinib para Crohn. Me demoro un poquito más. Desde el tercer, cuarto día está funcionando en Crohn, pero en colitis desde el primer día está funcionando. Eso al menos en la experiencia que tengo con mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, esta corte de pacientes, ¿no? Con CU, por ejemplo, tratados con UPA o con TOFA, van a ver que UPA mejora rápidamente la frecuencia defecatoria. Es algo que el paciente viene a la consulta porque no para de ser diarrea, porque tiene mucho atenesmo, tiene mucha urgencia fecal. Y eso lo calma desde la primera toma, los anti-JAKs. En enfermedad fistulizante, lo que hablaba temprano el doctor Ginar en la mañana, sí, se ha visto, miren que incluso a 52 semanas comparada con placebo, hay respuestas favorables a upadacitinib cuando se trata de enfermedad de Crohn fistulizante. Hasta ahora, la primera elección como terapia avanzada para enfermedad fistulizante es infliximab. Pero estos datos nos demuestran que posiblemente una alternativa al infliximab para tratamiento fistulizante sea upadacitinib. Y miren, algo que últimamente nos estamos preocupando más, la calidad de vida del paciente. Y es algo que tenemos que tener en cuenta bastante a partir de ahora. Miren, la calidad de vida cómo mejora en la inducción. 52% que mejora el IBDQ. La fatiga, por la cual también viene el paciente por diferentes motivos, mejora casi un 50%. Y los porcentajes, digamos, que no bajan tanto en el mantenimiento. Lo importante es mejorar la calidad de vida durante la inducción en estos tipos de pacientes, ¿no? ¿Es UPA mejor que TOFA? Hay estudios, como los que demostró el doctor Ginar en la mañana, que sí están demostrando que incluso pacientes con exposición previa a tofacitinib responden mejor con upadacitinib. Seguridad. ¿Es seguro los anti-JAK? Sí, son seguros. A pesar de que, bueno, este es el checklist que hablamos temprano. ¿Son seguros los anti-JAK? Sí, pero a pesar de que tiene todo esto, por eso lo he puesto.
Y uno lee esto y se preocupa. Y en la mañana también hemos hablado de eso, el doctor Ginar dijo, ¿no? Mayores de 65 años, fumadores, antecedentes tromboembólicos, cardiópatas, ¿no? Pero no todos los anti-JAK son iguales. Y en este caso, upadacitinib, como es selectivo nada más de la JAK1, tiene menor cantidad y severidad de eventos adversos como los otros anti-JAKs. Es decir, parece que el JAK1 es el que da menos efectos secundarios que el JAK2 o el TYK2. Entonces, por eso es que este año dentro de la pirámide de seguridad lo han puesto en segundo escalón a UPA. Lo han separado del TOFA y lo han puesto como segundo, porque esa selectividad, así como la selectividad del VEDO, porque solamente actúa a nivel intestinal, lo coloca primero junto con usted, esa selectividad del UPA lo hace estar por encima en cuanto a seguridad que tofacitinib. Y estos son revisiones estáticas para ver la seguridad, donde nosotros podemos ver, miren, 1.400 pacientes, solamente el 4% tuvieron herpes, justo lo que hablaba la otra vez que hace un momento, ¿no? El herpes, y que mucho miedo le tenemos al herpes cuando vamos a usar tofa. La verdad, yo antes de usar anti-JAKs, lo primero que hice fue llamar al reumatólogo. Los reumatólogos tienen mucha más experiencia que nosotros para terapia avanzada. Ellos lo usan primero, antes que nosotros, años antes que nosotros. Entonces lo primero que hice fue llamar a un amigo reumatólogo. Ahora hay que tener en cuenta que ellos usan dosis pequeñas también. Entonces lo llamé, le digo, Francisco, le digo, ¿cuántos años tienes manejando tofa? Como 4 o 5 años. Mira, voy a tener mi primer paciente. ¿Ha tenido herpes? La verdad, a mí este año tengo 50 pacientes y a ninguno le ha dado herpes. Para entonces no había la vacuna recombinante que tenemos ahora en Perú. Así que inicié y tampoco a mis pacientes con tofa no le he dado. Pero a los pacientes que estoy tratando con ustekinumab, a todos sí los he tenido que vacunar antes. Como ya tenemos la vacuna recombinante, y lo vacunaba ahora y mañana ya podía empezar el tratamiento. Pero es lo que decía la doctora Bielka, entonces hay que vacunarlos a todos de preferencia. Desde que ya el paciente está con el diagnóstico, yo creo que hay que empezar el checklist y empezarle todas las vacunas. Porque no sabemos que ese paciente en algún momento se nos va a complicar la terapia avanzada. Bueno, acá lamentablemente todavía no hay data suficiente como para decir que las moléculas pequeñas, incluida el upadacitinib, puede darse durante el embarazo. Por eso, personalización del tratamiento en enfermedad inflamatoria es muy, muy importante. Bueno, y el pensamiento que vemos que va cambiando, ¿no? Entonces, conclusión de esta primera charla, antes que se aburran más, UPA es altamente selectivo y efectivo en Crohn. ¿Es una alternativa? Sí, y hay que tener en cuenta. Ojalá que llegue pronto aquí en Ecuador para que lo prueben ustedes. Yo creo que uno de los inconvenientes que tiene es que es bioral. Ya los pacientes ya no les gusta mucho estar tomando porque ellos empiezan con mesalazina y si no tienen gránulos empiezan con las tabletas y las grandes hay que darles hasta 8 o 9 tabletas al día, entonces no les gusta mucho eso, ¿no? Cuando le decimos te cambiamos inyectables o cada 8 semanas prefieren esa opción que tomar una medicina, ¿no? Que a veces se pueden olvidar, ¿no? Todavía nos falta más experiencia para poder predecir cómo es que se van a comportar a futuro los pacientes con UPA, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Al ser un comprimido de liberación prolongada, se puede tomar incluso con una sola toma al día y eso puede generar un poquito de mejor adherencia al paciente, ¿no? Tiene mejores efectos secundarios, pero el perfil del paciente es esencial. Paciente de menos de 65 años puede usar anti-JAKs. Pero como dijo el doctor Gisnar, si no tienes otra cosa que usar, ya fallaste con todo, hay que darle de repente una dosis más pequeña y con bastante monitorización, ¿no? Ok, esa era la primera. Pasamos a la segunda. ¿Tienes pregunta? Él es el niño buscado de la clase. Ya no me caigas. ¿Por qué no usarlo como primera línea? Eso. Mira, recién se ha aprobado para IBD, recién. Las guías están ya casi para ponerlo como primera línea. Entonces, hay buena experiencia en eso. Se están esperando
data suficiente a largo plazo como para decir que puede estar al mismo nivel que infliximab, tanto para colitis como para Crohn. Entonces yo creo que vamos a tenerlo en la misma línea que los demás. Se va a ir trepando también, incluso más que TOFA. Si a mí me dieran a elegir, como en el Panco en abril en Buenos Aires, en un panel, preguntaron, si le dan a ustedes a elegir que va a entrar un antillac a su hospital y le dicen, ¿qué antillac quieres? A ojos cerrados su tiene. Me sirve para los dos, a diferencia del TOFA, es más seguro, se puede usar en fistulizante, ¿no? Y funciona igual de rápido. Entonces, si algún día les dan esa oportunidad, elijan pues este opacitinib, ¿no? Inclusive hasta el precio, supongamos si lo comparamos con el mapa, ¿sí? Y tú dirías que el precio es poco efectivo. A ver, yo en sí precio porque sigue siendo alto, en Perú sigue siendo alto. A ver, ahí en Perú el biológico más caro, por ejemplo, es Bedo. Es el más caro. Ya, Bedo, Uste, ya ahí de ahí vienen los anti-JAKs y de ahí vienen los anti-TNFs biosimilares. ¿No? En ese orden vienen, ¿no? Pero igual sigue siendo caro, pues, ¿no? Ahora, dependiendo, ojo, mis anti-JAKs yo los uso en la privada. No, en la pública no hay. No hay acceso todavía a eso. Y por lo tanto el seguro particular lo cubre, ¿no? Pero las empresas que lo distribuyen no cubren tanto el porcentaje de copago como lo cubren los otros. O sea, me llega solamente hasta el 20% y el paciente tiene que pagar una diferencia que puede ser entre 5 y 10%. Y aún así es un poco caro. Uno de los pacientes que tengo paga el 5%, ¿ya? Y el 5% para lo que él me dice mensualmente son como casi 2.000 soles, que son al cambio casi 500 y algo dólares mensual. Sí. Aparte de que paga su seguro, pues, ¿no? También. O sea, el paga 500 dólares, que es el 5%. Que es el 5%. O sea que Sí. O sea, por ejemplo, un vial nada más de vedolizumab cuesta como 20.000 soles, que son 5.000 dólares. pero es más caro allá, porque acá lo consigues de 2.000 a 3.000. Ya, allá es más caro. Claro, acá está el 3.000 más o menos, 2.800. De una, claro, una. Sí. Allá es primero Vedo, como digo, que cuesta como 5.000 dólares. De ahí viene Vedo, que Uste, que cuesta 1.000 dólares menos. Pero es caro. Sí. En el caso de que te venga a elegir cuál sí, tenemos un paciente que debuta con una recaída, está con crisis, no te das un poco de bueno, o sea, el visto con espada o con crisis, usar una tableta. Si tuviera que elegir entre los dos, sí, o sea, todavía sigo pensando que mi primera elección es Inflixi. Sí. Sí, por costo-beneficio, sí. Ojo, yo en la parte privada, por ejemplo, no uso Inflixi, ni de marca. Yo uso Inflixi solamente en el hospital, que tengo 50 pacientes con Inflixi, es biosimilar incluso. Pero en la parte privada tengo uno con Inflixi, pero el subcutáneo. Y el resto son entre Vedo, Uste, Tofa y UPA. Yo no uso ADA, por ejemplo. No, nunca he tenido la oportunidad de esa. No, pero es mi experiencia, ¿no? O sea, por esto. Ahora, yo tengo la suerte, por así decirlo, que como la clínica privada donde yo trabajo es casi un centro de referencia, y en el otro trabajo, que es en el hospital, también es hospital de referencia, entonces tengo esa suerte de tener en ambos lados casi la misma cantidad de pacientes con biológicos, ¿no? Pero
a los hospitales del Ministerio de Salud, ahí son igual que ustedes, son muy pocos los pacientes que manejan, ¿no? Encima que no tienen el acceso a estos medicamentos. Entonces es difícil, sigue siendo difícil. Somos los hermanos pobres, como dije la vez pasada, de Latinoamérica, ¿no? Y es una gran ayuda. Sí, es difícil.